de la Mujer. Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nuestro conferencista, Alfredo García Cerda, es doctor en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, catedrático del Colegio de Pedagogía, también de la Facultad de Filosofía y Letras, y especialista en Historia de la Pedagogía en México. Desde hace 7 años se dedica al estudio del pensamiento pedagógico. Muchísimas gracias, agradezco al espacio, al Museo de la Mujer. Creo que es un espacio privilegiado que tenemos en México para poder dar a conocer a las nuestras, ¿verdad? Nuestras mexicanas, pero también a nuestras pensadoras valiosas en la historia del pensamiento. Y pues además de agradecer, porque pues yo tuve una experiencia muy bonita con el Museo de la Mujer cuando recién comencé como profesor universitario hace 10 años, y tenía un grupo de 2 estudiantes de una universidad que ya cerró, y pues una de las labores que comenzamos ahí con estas chicas que no hablaban para nada y que comenzaron cuando se maravillaron por el Museo de la Mujer, comenzaron ahí a soltarse un poco más, estudiantes de primeros semestres, ¿verdad? Quienes somos profesores universitarios sabemos que a veces con los estudiantes nos cuesta un poquito hacerlos hablar, pero de repente cuando se sueltan es formidable, toman sus propios caminos, y fue una práctica que hicimos de pedagogía museística, y pues a partir de ahí le tengo un gran cariño al museo por el apoyo formidable que da a la cultura mexicana, ¿no? Incluso hace algunos años tuvimos la oportunidad de ir al Museo de la Mujer en Argentina, y pues son espacios también muy importantes que hay que impulsar en México y en América Latina, ¿verdad? Estos museos de la mujer, ojalá que tuviésemos muchísimo más de parte de la comunidad universitaria, más interés en participar en estas funciones, y también de la difusión cultural, ¿no? Entonces estoy muy, muy agradecido. Es un honor para mí compartir mesa, porque la FEMU es una organización que ojalá pudiese estudiarse muchísimo más en las carreras universitarias, sobre todo en pedagogía, porque vaya que la educación ha sido una prioridad en el pensamiento de las catedráticas universitarias, y de hecho mostraré ahorita cómo es que la propia Estefanía Castañeda, es una hipótesis mía, pudo haber sido una de las primeras que propusiese la creación de una organización de universitarias mexicanas, ¿no? Y de eso pues ahorita voy a mencionar al respecto, ¿no? Para mí pues es un honor que justamente el día de hoy, 8 de octubre, se cumplan 150 años del natalicio de Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, y pues vengo a mostrar algunos resultados de la investigación que he realizado desde pues hace un año que teníamos pensado, y que también agradezco profundamente al museo que nos pueda compartir a quienes nos están escuchando a través de la transmisión y a quienes nos acompañan presencialmente aquí sobre Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres. De hecho, la fotografía que tenemos aquí, que es hermosísima, tiene a nuestra Estefanía Castañeda sosteniendo un niño, ella le está dirigiendo la mano. Tenemos la fotografía, se las enseñaremos un poquito más adelante, pero Estefanía Castañeda fue una mujer que amó profundamente a las niñas, a los niños, y eso también es un mensaje muy bonito, porque confiaba en que no se podía construir una patria, una nación, sin las infancias. Y eso es algo que tiene un valor muy especial, sobre todo para nuestro tiempo. Y pues bueno, quisiera entonces proceder con nuestra presentación. Tengo una presentación en donde pues compartiré algunos hallazgos sobre nuestra Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres. En 1930, Estefanía Castañeda solicitó que se le reconociese el apellido de Cáceres.
Y este era una especie como de mecanismo, ¿no?, de demostrar que pues era una mujer casada, o al menos que estaba aceptando los estándares sociales, ¿no? Había señoritas y había señoras casadas, viudas, ¿no?, por ejemplo, pero el apellido de Cáceres es el apellido materno, de manera que Estefanía Castañeda nunca se casó, vivió sin marido, y eso para mí también es algo que merece resaltarse, porque Estefanía Castañeda decía que era madre, pero madre de muchos niños, de muchas niñas en su labor de kindergartner. Yo me imagino que pudo haber tenido algunos conflictos con otras mujeres de la época, porque en este documento que está justamente en el Archivo General de la Nación, ella dice que se le reconozca el Núñez de Cáceres por gusto propio. Te explicaré de dónde viene el Núñez de Cáceres, y porque es una manera también de reconocer la obediencia que tiene ante las autoridades, que ella siempre ha sido muy respetuosa y que pues pide amablemente que se le reconozca como Núñez de Cáceres. Y pues bueno, ahorita hablaré un poquito sobre este apellido, que no es bueno, que en el caso de este archivo que se encuentra en el Archivo General de la Nación, se encuentra justamente en el rubro de personal destacado, y hace algunos meses, ya que se abrió el Archivo General de la Nación, pues caramba, pudimos encontrar su expediente. Es en 3 legajos, son más de 600 folios, es un archivo enorme de Estefanía Castañeda, y tratamos de traerles pues los documentos más ricos, los documentos que puedan mostrarnos muchas facetas de nuestra Estefanía Castañeda. Además de ello, también he de decirles, si quieren esto lo puedo comentar más adelante, metodológicamente qué vía utilizo la historia de las ideas pedagógicas en México, y también, si gustan, más adelante les puedo comentar pues cómo es que yo entro en contacto por primera vez con los textos de Estefanía Castañeda, porque pues yo vengo de la licenciatura en pedagogía en la FES Aragón, y yo no tuve en un primer momento contacto siquiera con estas educadoras, ¿no? Yo recuerdo haber leído a Flora Tristán, una precursora del socialismo formidable. Hasta ya muchos años después, uno como profesor valora el pensamiento educativo fuera de México, sobre todo escrito por mujeres, pero nunca se me habló de Estefanía Castañeda. Cuando comento esto con mis estudiantes, pues también me dicen, pues, solamente con usted, profesor, conocemos a Estefanía Castañeda, y pues este es para mí pues uno de los sueños hechos realidad, hablar de una mujer formidable. Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, a mí me da mucho gusto porque el museo, y también en compañía con el INER, han publicado el volumen número 2 de Educadoras y Maestras de México, y en el que justamente se encuentra nuestra Estefanía Castañeda ahí, junto con la señorita Rendón y con Carmen Ramos. Carmen Ramos era una mujer muy cercana a Estefanía Castañeda, fue su ayudante en el primer jardín de niños oficial de México, Federico Frebel. Entonces, ahí hay una relación muy intensa entre Estefanía Castañeda, la maestra, y su ayudante Carmen Ramos, que posteriormente ella fue directora también de un jardín de niños. Y pues a continuación, esto es lo que yo pretendo compartir con ustedes. Primero, unos trazos biográficos, porque pues hay que conocer quién fue Estefanía Núñez de Cáceres. Después, entremezclado, algunas de sus ideas pedagógicas, porque esta mujer hacía de todo en ese tiempo, cuando a las mujeres no se les podía todavía dar un acceso pleno a la universidad, ¿no? Recordemos el caso, por ejemplo, de Clementina Batalla de Basols. Ella fue la segunda abogada, porque la primera, si no mal recuerdo, fue Sandoval, ¿verdad? Sandoval de Zarco. Pasaron 30 años, caramba, ¿no? O sea, derecho fue, digamos, las primeras carreras universitarias que fueron abrazadas por las mujeres, pero la resistencia para que estuviesen en las universidades fue tremenda. Y en el caso de una de estas catedráticas universitarias, pues fue justamente Estefanía Castañeda. Y después hablaré de las posibilidades que yo comparto para restaurar el legado de Estefanía Castañeda, pero pues esta labor necesariamente es colectiva. Necesitamos el apoyo de estudiantes, de docentes, de investigadores, porque pues es una labor que nos compete a todas y a todos.
Comencemos entonces con el principio. Este día es muy especial porque pues nuestra Estefanía Castañeda nace en el norte, en Ciudad Victoria. Ella es tamaulipeca. Y pues a finales del siglo XIX, Tamaulipas apenas se encontraba en un proceso de industrialización, porque a través de Ciudad Victoria pasó un ferrocarril importantísimo de que conectó la Ciudad de México con los Estados Unidos, ¿no? Después de la terrible intervención estadounidense se estrecharon lazos comerciales y la industrialización pasó entonces por el norte del país. De hecho, cuenta Estefanía Castañeda que el primer jardín de niños que ella lo abrió justamente en Ciudad Victoria estaba a un ladito del ferrocarril, y eso tiene un significado muy interesante porque otros exponentes del kindergarten, como el propio Froebel, que él no nació en Berlín, él nació en provincia, en el interior de la República Alemana, en un pueblo llamado Ubensweibach, y ese pueblo fue, digamos, obligado a entrar a la industrialización porque pues había minas de carbón, y también el hierro fue muy importante para en Alemania impulsar la industrialización, pero eran lugares en donde la naturaleza tiene un especial significado por los árboles, por los pinos, por el contacto con los animales, ¿no? No es sorprendente que el kindergarten nace como una propuesta para lo que diríamos hoy, ¿no? Formar una conciencia ambiental. Y Froebel, en ese sentido, ¿no? al ser uno de los fundadores del kindergarten, piensa que este espacio es para proteger la naturaleza, no para devastarla, no para explotarla, sino más bien para que los seres humanos, para que la humanidad, hombres y mujeres, niñas y niños, podamos vivir en armonía, apoyándonos entre nosotros, y además pues para trabajar, porque el trabajo da sentido a la vida de la humanidad. Y bueno, Estefanía Castañeda tiene entonces un parecido con nuestro Froebel, Friedrich Froebel, pedagogo y filósofo alemán, ¿no? Y pues ella fallece, Estefanía Castañeda, en 1937. Hablaré un poquito al final sobre el fallecimiento de nuestra Estefanía Castañeda. Ahora sí, hablemos sobre el Núñez de Cáceres. El Núñez de Cáceres se debe al bisabuelo. El bisabuelo fue pues presidente de la Primera República Dominicana, nada más y nada menos. Ella desciende de un linaje de libertadores, y que salió de República Dominicana después de no tener el apoyo de Simón Bolívar. Eran muy amigos, pero Simón Bolívar no apoyó, y finalmente salió del país con rumbo a Cuba y posteriormente a México, en Tamaulipas. Ahí residió, y pues la familia Núñez de Cáceres tuvo un especial significado para Tamaulipas porque impulsó la instauración del liberalismo en el norte. Y pues el padre, que ahorita hablaré un poquito sobre el padre, Seferino, quien lo tenemos a su izquierda, era un político destacado de Tamaulipas que pues se dedicó también al departamento de educación. Es decir, el padre fue una especie como de ministro de educación, pero no en Tamaulipas, sino más bien en Chihuahua. Adquiere la fiebre amarilla y desgraciadamente muere muy joven Seferino Cáceres, así que los cuidados de la madre fueron muy importantes porque ella se hizo cargo de 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Una de ellas, mujeres, tuvo un desenlace bastante trágico, del cual pues hay muy poquita información al respecto, y al menos 2 de ellas, Teodosia y Estefanía, se dedicaron a la educación. Ellas fueron educadoras. La familia Núñez de Cáceres, Castañeda Núñez de Cáceres, posteriormente abandona a finales del siglo XIX Tamaulipas y van a diferentes lugares, a Guanajuato, a Tlaxcala, están también por allá, y finalmente, ya cuando Estefanía Castañeda es mayor, ella obtiene el apoyo del gobernador de Tamaulipas porque tiene una destacada actuación, primero en un curso de pedagogía de 1897, en el que propone, fíjense, egresada como normalista de la Escuela Normal de Educadoras de Tamaulipas, la posibilidad entonces de impulsar la formación profesional de mujeres. Y bueno, un año antes, 1896, ella funda el primer jardín de niños, que más bien se llamaba Escuela de Párvulos, en Tamaulipas. Es tan abrumador el éxito que tiene porque forma a
los hijos y a las hijas de gobernantes, de políticos importantes de Tamaulipas, sobre todo de Ciudad Madero, que convence entonces al gobernador Maneiro de que se abra entonces un jardín de niños ya con apoyo por parte del Estado. Y para ello, porque pues, esto ya exigía un reto monumental, le pide organizar también los jardines de niños en todo el Estado. Estefanía Castañeda es comisionada entonces por Maneiro para ir a la Normal fundada en 1890 de educadoras, para que después de esa formación recibida regrese a Tamaulipas y organice todos los jardines de niños. Pero pues esto no fue propiamente así, porque en 1900 es comisionada, un año después fallece el que le había dado incluso una especie como de apoyo económico, beca vitalicia, el gobernador Maneiro. Al fallecer no tiene el apoyo económico de Tamaulipas, y lo que tiene que hacer en la Ciudad de México, porque ya estaba matriculada, era vivir de las clases. Y fue, ya que Estefanía Castañeda era una maravillosa pianista, dicen, daba clases de piano. Y de eso sobrevivió Estefanía Castañeda para poder pues, terminar sus estudios de la Normal, ¿no? Obviamente esta imagen no es de Estefanía Castañeda, es nada más meramente ilustrativa. No tenemos, desgraciadamente hasta ahorita no he encontrado una fotografía de Estefanía Castañeda tocando el piano, pero al parecer era muy buena, tenía dotes artísticos muy interesantes. Candelario Reyes, que es el biógrafo cuyo texto lo publicó el gobierno de Tamaulipas, y que pues es para mí el trabajo más bonito, porque incluye una reconstrucción de la vida de Estefanía Castañeda y anexa un montón de documentos, son más de 200. No dice la ubicación en donde se encuentran estos documentos, porque cuando yo llego al Archivo General de la Nación, cuando estoy en el Archivo Histórico de la UNAM, la información que él recupera ahí, que transcribe y que se publica en el libro, pues es la que está en el Archivo General de la Nación y en el Archivo Histórico de la UNAM, ¿no? Eso pues es algo que yo puedo corroborar, ¿no? Que la información que está en esta biografía es fidedigna, y que además es un esfuerzo formidable, porque hay documentos también que yo no he podido encontrar, pero que él los transcribe, como cual el haber pertenecido a la Asociación de Estudios Filosóficos de México. Y nuestra Estefanía Castañeda fue filósofa. Y cuando comenzamos a preguntarnos cuántas filósofas mexicanas había en el siglo XX mexicano, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del siglo XX, son pocas. Y los nombres de Paula Gómez Alonso, ¿no? Por ejemplo, de repente son escasos. Rosario Castellanos, maestra en filosofía, ¿no? Con su tesis sobre cultura femenina. Por cierto, entrando en un diálogo intergeneracional con Paula Gómez Alonso, cuya tesis se llama Cultura Femenina, ¿no? Entonces, son estas mujeres que también encuentran en la filosofía un estilo de vida y una forma de canalizar sus intereses personales, académicos y profesionales. Entonces, pues bueno, vamos a seguir hablando sobre Estefanía Castañeda, porque ella también fue secretaria de esta asociación, que por cierto era presidida por Paula Gómez Alonso. Y esto tiene un detalle muy interesante. O sea, no solamente esta asociación prácticamente no se conoce, porque a veces pensamos que la única que hubo en México fue el Ateneo de la Juventud, ¿no? Hubo otras asociaciones, pero conocer que la Asociación de Estudios Filosóficos de México tenía presencia femenina muy importante en la dirección y en la secretaría, porque como secretaria era Estefanía Castañeda, es importantísimo, ¿no? Entonces seguiremos hablando sobre Estefanía Castañeda, porque después de fallecer Maneiro, tuvo a bien conocer a Ezequiel Chávez y a Justo Sierra. Justo Sierra en 1902 da un discurso del cual reproduce Estefanía Castañeda más tarde, diciendo los esfuerzos que ha hecho el gobierno para implementar el Jardín de Niños en México son muy escasos, son insuficientes. Un año después, Estefanía Castañeda presenta un proyecto de creación de ley de jardines de niños, y ese proyecto es aplaudido unánimemente, y un año después se inaugura el primer jardín de niños oficial
en México. Hay una especie como de polémica en torno a cuál fue el primer jardín de niños. Y algunos dicen, el primero fue de Enrique Lauscher, ¿no? el Kindergarten Esperanza, que por cierto, Estefanía Castañeda lo reconoce como el primero. El primero porque Lauscher sí tomó clases con Froebel, ¿no? Lo cual pues ya es un mérito en sí mismo. Hay quienes dicen, no, el primero fue el de Cervantes Simas en el 84, porque ese tenía apoyo de parte del gobierno del estado, de la Ciudad de México. Y hay otras, ¿no? Por ejemplo, la doctora Dorothy Tang, quien dice, a ver, si por escuela de párvulos entendemos a una institución que acepta a niños de primeros años, pues en realidad se lo debemos eso a los jesuitas, o sea que es novohispano el asunto. Yo no quiero ahí más que indicar que el primero que tuvo apoyo del gobierno, legislación que defendía la labor de las educadoras de jardín de niños y sobre todo un financiamiento que permitía dar los salarios a las profesoras, incluir ayudantes, mozas y además ya con planes y programas de estudio, pues fue justamente el jardín de niños número 1. Esto pues le da bastante prestigio a nuestra Estefanía Castañeda porque ella tuvo calificaciones perfectas en la normal. Por eso es que la primera foja de su expediente en el Archivo General de la Nación dice, la señorita Estefanía Castañeda, aprovechada alumna que fue de la Escuela Normal de México. Calificaciones perfectas. Porque decían que todo el tiempo se la dedicaba leyendo. Todo el tiempo. Todo el tiempo leyendo autodidactamente también a los clásicos de la pedagogía, pero el que más le gustó pues fue justamente Froebel. Tenemos un documento que también comparto del Archivo General de la Nación, en donde se le reconoce como una directora, y esa es otra de las facetas de Estefanía Castañeda, quien egresando de la normal de maestras, alcanzó puestos administrativos como el de directora y siempre reivindicando la figura de la madre, porque ella creía junto con Pestalozzi y con Froebel de que la escuela de jardín de niños no tenía por qué ser como la escuela primaria, la escuela debe ser como el hogar, el kindergarten debe ser como el hogar, debe tener el calor maternal y debe de tener una figura adecuada para su educación, es decir, la madre. La maternidad es el tema central en Estefanía Castañeda porque hay madres biológicas y hay madres simbólicas. La naturaleza es una madre simbólica para Estefanía Castañeda en un sentido filosófico, pero también las maestras de jardín de niños son maestras simbólicas cuyo apoyo por parte del Estado les permite en estas escuelas formar humanidad, formar ciudadanos, formar ciudadanas. Y por ello es que la labor de la formación, incluso de las madres, es otra de las vetas del pensamiento de Estefanía Castañeda. Que bueno, Estefanía Castañeda, no obstante, decía que había muy poquito material que tenían las educadoras para poder formarse, material bibliográfico. Y por ello es que en 1906-1907 funda el periódico Kindergarten. Es decir, no solamente fue maestra, no solamente fue directora, sino que fundó un periódico, escribió en él, lo editó y más tarde se encargó de distribuirlo cuando el gobierno ya le quitó el apoyo. Entre 1906, 7 y 8 se publica con apoyo del gobierno, apoyo económico, más tarde le quitan el apoyo y ella sigue publicándolo y distribuyéndolo gratis entre sus estudiantes, lo cual es un esfuerzo monumental porque después, ya que tiene ella un poquito más de libertad, decide incluir una sección que se llamaba Biblioteca del Kindergarten, distribuyendo fragmentos de textos de Comenio, de Froebel, de Pestalozzi, de John Locke, cuando no teníamos acceso directamente a los textos clásicos. Este esfuerzo es impresionante porque pues, los textos escaseaban, no habían traducciones y ella los traía de Estados Unidos. Para ello, he de mencionar que Estefanía Castañeda forma parte de una generación brillantísima de mujeres que son becadas por el gobierno federal para irse a Estados Unidos, para irse a Francia, para irse a Alemania, y ellas tienen la obligación de rendir informes pedagógicos. Y en estos informes, en una especie de estudio comparativo de sistemas educativos nacionales, indicaban sus sugerencias, cómo se debía de implementar, en este caso, la educación de jardines de niños. De manera que Froebel llegó a México, o una de estas vías llegó a México, a través de libros en inglés,
que eran traducidos entonces al español. No llegan directamente del alemán al castellano, sino son entonces primero traducidos en inglés y luego al castellano. Esto es muy importante también de indicarlo porque eran muy poquitas las librerías, como la librería de la viuda de Charles Buret, quienes distribuían estos textos, ¿sí? Y que en el caso de Castañeda traducía algunos de ellos. Pestalozzi y Froebel fueron los símbolos más importantes de estas kindergártenes, quienes también falta mencionar mujeres impresionantes. Laura Méndez de Cuenca, por ejemplo, Dolores Correa Zapata, Rosaura Zapata, ¿no? Quien por cierto el día de ayer el Museo de la Mujer había publicado que le habían dado la medalla Belisario Domínguez, ¿no? O sea, Rosaura Zapata también era una mujer impresionante, quien por cierto, he de adelantar un poquito, tenía algunos conflictos con Estefanía Castañeda. Pues bueno, ahorita voy a explicar un poquito más porque falta mucha información por parte de Rosaura Zapata para poder entender las dos versiones. Yo no me quiero quedar con la versión de Estefanía Castañeda, en la que por cierto en su historia del Jardín de Niños no la pone como una fundadora, sino más bien es como una directora de los posteriores jardines de niños. Eso como decimos en el barrio, eso calienta, ¿no? Porque la propia Rosaura Zapata hizo un texto que se llama Historia de la Educación Preescolar en México, en donde ella dice: Estefanía Castañeda, Berta von Glummer y yo, o sea, Rosaura Zapata, somos las fundadoras de la educación preescolar. Ahí hay una polémica, hay un debate que ojalá se pueda estudiar, ¿no? Porque pues es importante conocer también la trayectoria de Rosaura Zapata, quien al parecer también estudió en la UNAM. La maestría o los estudios de maestría en ciencias de la educación. ¿Qué quiere decir? Es una ancestra, así como Estefanía Castañeda. Es importante recuperar entonces a estas mujeres que confiaban en Pestalozzi y en Froebel. ¿Qué inspira Froebel? ¿Qué inspira Pestalozzi en estas catedráticas? Asistencia social, formación de otras maestras y sobre todo abrir espacios que hoy llamamos asociaciones civiles. A su izquierda podrán ver un fragmento de la Sociedad Pestalozzi-Froebel en defensa de los derechos de la mujer y del niño. Este documento pues está muy borroso porque está dentro de la biografía de Estefanía Castañeda, pero pues es importante mostrar cómo es que siempre Froebel y Pestalozzi acompañó a nuestras educadoras de jardín de niños, porque no solamente era un soporte teórico, sino también como todo clásico, les aportaba inspiración, les daba fuerza, y a través del ejemplo mismo de los clásicos, ellas fueron capaces de hacer grandes obras, ¿no? Como lo tenemos en en esta imagen de la derecha, que es asuntos para celebrar en las reuniones de madres y educadoras del kindergarten, Froebel, 1909. Froebel pues es una figura que también debe de ser reestudiada, revalorada en México, porque pues digo, tristemente en la UNAM, por ejemplo, no tenemos un solo libro de Froebel en las bibliotecas, y eso pues es lamentable, porque no podemos comprender a nuestras kindergartenes sin comprender tampoco la figura pedagógica que las inspiró muchas veces, ¿no? Vamos a seguir. También son otros documentos que he encontrado en el Archivo General de la Nación. Uno de ellos es un fragmento de un informe que daba Estefanía Castañeda como inspectora de jardín de niños, que es otra de las facetas. No solamente fue directora, abrió periódicos, formó maestras, sino que también realizaba la inspección. Y esta, para Estefanía Castañeda, era la labor que más le apasionó. Es la que se dedicó prácticamente hasta el final de su vida. Ir a las escuelas, visitarlas, realizar observaciones muy profundas, informes para las maestras, informes para los directores o directoras, e informes también para sus superiores inmediatos. Y dentro de ellas, por ejemplo, tenemos aquí la descripción de una clase que comenzaba a darse al 5 para las 11 y que la salida fue, en el caso de esta visita, a las 11:30. ¿Qué es lo que ella notó? Que en esta educadora pues se estaban impartiendo los dones de Froebel, y que también pues en el caso de la asistencia de los educandos eran 6 niños y 12 niñas, una mayoría de niñas que teníamos en este primer jardín de niños, ¿no? Y bueno, necesidades que había que ella como inspectora dar a conocer a las autoridades, como en este caso que la señorita directora manifestó la necesidad de un galón de pintura verde. ¿Por
porque el mantenimiento de las escuelas era una de las prioridades de, en este caso, de Estefanía Castañeda como inspectora. Que también me interesa a mí rescatar de Estefanía Castañeda, que fue a su modo historiadora de la educación, porque ella pensaba que para hablar de Froebel habría que explicar históricamente cómo surgió el pensamiento de Froebel, cuál es el diálogo que estableció con otros pensadores como Rousseau, ¿no? Por ejemplo, como Comenio, como Francis Bacon, como el propio Descartes, ¿no? Descartes. Y siempre en sus clases, porque ella daba clases a las educadoras, siempre en sus clases habló sobre entender a Froebel históricamente. Por ello, habría que conocer la vida y la obra de Froebel. Y para que vean cómo es que la propia Estefanía Castañeda también reconocía que el primer jardín de niños para ella era el fundado por Enrique Lauscher en Veracruz, ¿no? Porque había una competencia hermosa, pedagógicamente hablando, entre la normal de Jalapa y la normal de la Ciudad de México. En esta siguiente diapositiva encontramos también uno de los documentos donde la propia Estefanía Castañeda dice qué es lo que debe de saber toda educadora de jardín de niños en México. Y esto es una especie de radiografía, porque debe de saber conocimientos de la naturaleza, conocimientos del niño, conocimientos del kindergarten, el pensamiento de Froebel, la filosofía de Froebel, historia de la educación, técnica de kindergarten, métodos y programas de estudio, literatura, porque el arte es importantísimo. La estética es importantísima que se conozca, dice Estefanía Castañeda, en las educadoras. Es importante que sepan lógica aplicada a la educación, administración, ejercicios físicos, piano y canto. Ella era una gran pianista y de hecho comenta una de sus discípulas, Carmen Ramos, que cuando se solicitó el edificio de San Pedro y San Pablo para que ella impartiera clases ahí a kindergartners universitarias, no había piano y lo que hizo pues fue traer el piano de su casa. Y hay una anécdota muy, muy interesante que al final de su vida, en 1936, el que más tarde sería rector, Brito Fouchier, sacó a Estefanía Castañeda del edificio, mandó traer también otros estudiantes y la jaloneó del brazo y la aventó prácticamente de la escuela. No pudo recuperar Estefanía Castañeda su piano, se lo quedaron las autoridades de la universidad. Hablaré un poquito sobre eso, porque a partir de ahí comienza, creo yo, el olvido de estas primeras catedráticas universitarias, ¿no? Eran tiempos, hablaré un momento de esto en los 30s, en donde el normalismo agarró una vía y la pedagogía dentro de la universidad agarró otra vía, ¿no? Por eso fue muy importante para Francisco Larroyo, normalista y filósofo universitario, dar cuenta de esta división y que dentro de la universidad se debía de estudiar pedagogía y que en las normales se podía ser maestro, formarse para maestro de educación primaria. De hecho, hay un texto hermoso que se llama Vida y profesión del pedagogo, publicado en 1958, que da cuenta de esta división. Pero Estefanía Castañeda combina ambos perfiles. Fue maestra egresada de la normal y fue también universitaria. Y cuando comenzamos a ver estos conocimientos, pues muchos de esos los tenemos de cierta manera en pedagogía, por ejemplo. Vemos filosofía de la educación, vemos historia de la educación. Dentro de la investigación pedagógica, por ejemplo, ¿no? Aunque no se habla propiamente de la lógica, la argumentación es importante. Y si no podemos argumentar, no podemos sostener nuestras ideas. Entonces, esto es impresionante en Estefanía Castañeda, solicitando que tengan conocimiento filosófico para poder estructurar el pensamiento. No puede una maestra de jardín de niños, ¿no?, solicitarle a los estudiantes, a los niños, que intuyan la realidad, que creen intuiciones, que entren en contacto con las ideas, con los conceptos, si nuestras educadoras de jardín de niños no entienden cómo piensa un niño. Y para ello hay que estudiar entonces el pensamiento. Hay que preguntarnos si la formación actual de maestras de jardín de niños ha preservado este legado, o se ha distanciado, o ha incluido otras facetas que con el tiempo pudieron haber sido tal vez más urgentes que las que señala Estefanía Castañeda, pero pues ahí tenemos a una mujer que se dedicó a la filosofía porque pensaba que la educadora de jardín de niños también debía de ser filósofa, porque el niño es por naturaleza filósofo.
quisiera hablar un poquito sobre la relación entre Estefanía Castañeda y Rosaura Zapata, porque ya he mencionado que ellas fueron comisionadas por Justo Sierra para ir a Estados Unidos, conocer cómo allá se estaba implementando el jardín de niños y traer ideas. De paso, ellas trajeron libros, trajeron también dudas, y pues hablaré un poquito también más adelante del contacto de Estefanía Castañeda con quienes, porque ella asistió a la Normal Washington Pollock, que era fundada por, entre otras cosas, por estudiantes de Froebel de Alemania que se recibieron en Estados Unidos, y también tenían en esta Normal estadounidense las obras completas de Froebel. Y el ilustrador de las obras de Froebel, que era muy importante, es quien dio permiso para que se publicasen en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito sobre Rosaura Zapata. En 1907, Rosaura Zapata y Estefanía Castañeda fueron comisionadas por Justo Sierra para que un inspector estadounidense viese cómo estaban funcionando los primeros jardines de niños en México. Estefanía Castañeda ya era inspectora, Rosaura Zapata era directora del jardín número 2. Estefanía Castañeda intuyó que ella era la que debía tener todo el tiempo al inspector, de manera que a ella es a la que, digamos, en ella sostiene esta responsabilidad de siempre estar con este inspector estadounidense. Por algún momento se llega, digamos, a distraer, y Rosaura Zapata, viendo que el inspector no hablaba español, se acerca con el inspector, y pues lo toma de la mano, lo toma del brazo para poder ella ser una intérprete, puesto que hablaba también perfecto inglés como Estefanía Castañeda. Cuando Estefanía Castañeda ve esto, le dice al intendente: usted puede entrar y usted, Rosaura Zapata, se puede retirar del inmueble. Rosaura Zapata cuenta esto en la Secretaría de Educación Pública, bueno, en ese tiempo era el Ministerio de Instrucción Pública, con mucha pena, porque dice, pues, con tal bochorno, yo me retiré del inmueble y después le hice ver mi inconformidad. Por eso tenemos aquí un fragmento en donde la propia Rosaura Zapata dice: y la señorita Castañeda me dijo esto: el señor será recibido, usted no. Allí comienza, creo yo, una rivalidad entre Rosaura Zapata y Estefanía Castañeda, porque más tarde se van a invertir los papeles. Cuando Moisés Sáenz sea subsecretario de Educación Pública, va a solicitar que se cree un reglamento de educación preescolar, y compiten en ese tiempo dos proyectos, el de Rosaura Zapata y el de Estefanía Castañeda. Gana el de Rosaura Zapata y ella se transforma en la encargada del Departamento de Educación Preescolar. Y a partir de ahí hay muchas broncas, porque Estefanía Castañeda no quería estar bajo las órdenes de Rosaura Zapata. Te voy a hablar un poquito más al respecto sobre esta relación, ¿no? Que me parece también interesante, porque la competencia que hubo fue también para formar kindergartenes con un altísimo nivel. En esta siguiente lámina podemos ver a Estefanía Castañeda en Estados Unidos, en el Congreso Internacional de Kansas City, en donde representó a México. Y ahí hubo aplausos unánimes, porque incluso fue el embajador de Estados Unidos en México, y le solicitó a Estefanía Castañeda que el informe que ella había rendido sobre los kindergarten en México fuese también publicado por algunas normales en Estados Unidos. No me consta, pero estos son datos que se pueden investigar al respecto, ¿no? Porque lo que sí encontré en el Archivo General de la Nación es el documento en donde se le aprueba a Estefanía Castañeda participar en el evento Principle of Kindergarten in Mexico, ¿no? Es esta ponencia que ella presenta y que al parecer es aplaudida unánimemente. A continuación quisiera mostrar algunas imágenes de una de las preocupaciones de Estefanía Castañeda, que es que el kindergarten debía ser popular. Esto es muy importante, porque los jardines de niños, los primeros jardines de niños, estaban pensados para formar a los hijos, a las hijas de la élite.
no era propiamente, digamos, la preocupación, la prioridad de los gobiernos, impulsar estas escuelas, porque no había quienes dieran clases, no había quien los dirigieran, no había siquiera un apoyo federal con reglamentación, con planes y programas, ¿no? Por eso es que pues, no querían apoyarlo. Sin embargo, Estefanía Castañeda, dentro de algunas instituciones, logró incluso, me atrevo, esto es una hipótesis, introducir tesis mutualistas para que sean los jardines de niños centros de los que hoy llamamos, por ejemplo, de apoyo mutuo o de cooperativas. Y esto lo podemos encontrar en el curso de verano que ella dio en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque una de las materias que se daba era cooperativismo. Es decir, las madres obreras eran una prioridad para Estefanía Castañeda. Al fin y al cabo, ellas debían de ser también apoyadas porque pues no podían dedicarse a los niños. Caramba, esa es una situación que incluso la vemos en la actualidad, ¿no? O sea, la falta de guarderías, la falta de espacios de estimulación temprana, ¿no? Porque las mujeres también podían dedicarse al trabajo, pero ¿quién se ocupaba de sus hijos mientras ellas estaban en horarios laborales, ¿no? Es una claridad impresionante aquí la de Estefanía Castañeda, porque entonces propone fundar escuelas maternales. Y aquí tenemos un ejemplo de la conferencia dictada en 1907, en la que incluso tenemos algunos ejercicios con niños, con niñas y con niños. En esta otra podemos encontrar que ella propuso un plan para un curso de kindergarten, porque quien está con niños debe estar preparada intelectualmente, físicamente, también podríamos decirlo, para su educación. Qué triste que a veces en México tenemos este estereotipo, ¿no? de menosprecio de la labor de las maestras de jardines de niños, ¿no? Qué triste es que algunos digan, cualquiera puede poner a jugar a los niños con plastilina y embarrarse las manos, ¿no? Qué triste en México que estos prejuicios sigan abundando, porque no se trata nada más de poner a los niños a hacer lo que se le pegue su regalada gana. Todo eso, desde el pensamiento de Froebel, tiene un sentido, porque a partir de ahí se forma ciudadanía. A partir de ahí se fomenta la fantasía, la imaginación, la intuición, la capacidad también de razonar, pero respetando la sensibilidad propia. Entonces, el jardín de niños, tengo por ahí una teoría, ¿no?, en que es la etapa más feliz, escolarmente hablando, de todas y todos nosotros. Porque después asistimos a primero de primaria, dictados, ¿no?, reglas. Pero en el jardín de niños, pues es juego, son canciones, observar la naturaleza, son cantos, leyendas. Podemos incluso hacer una comparación. El ambiente de aprendizaje de un jardín de niños tiene que estar vivo, tiene que tener un montón de materiales didácticos que expresen el espíritu de ese aprendizaje dinámico, y las escuelas, sobre todo los salones de primer grado, a veces son espacios grises, ¿no? Y no solamente pintados de color gris, ¿no?, sino grises también, en el que pues se les hace a los niños desde primero de primaria repetir, ¿no?, memorizar mecánicamente. El ambiente de jardín de niños debía de estar lleno de vida. Y la maestra de jardín de niños es entonces una cuidadora, una protectora de la niñez. Y por ello es que se propuso Estefanía Castañeda que esto debía de ser una prioridad de Estado. Por eso se le invita en 1911 a la Escuela Normal a ser maestra interina de la Cátedra de Metodología Especial de la Escuela Normal, de Metodología Especial de Kindergarten. En ausencia de Berta von Blumer, que es otra mujer fantástica que también es comisionada por Justo Sierra para ir a Estados Unidos, otra gran froebeliana. Entonces, en lo que ella estaba de comisión en Estados Unidos, Estefanía Castañeda entra como maestra de la Normal, pero aquí voy a tener que entrar yo con especulación. Me parece que Estefanía Castañeda no compartía que dentro de la Normal no fuese una prioridad formar maestras de kindergarten. Porque una cosa era el kindergarten y otra cosa era la educación primaria. Y Justo Sierra había afirmado que el kindergarten tiene su autonomía y que no se pueden implementar planes y programas en jardín de niños como se hacen en la educación primaria. Y esta autonomía es abrazada por Estefanía Castañeda, y por eso después, años después, ella busca espacios en donde se formen kindergartenes, y uno de ellos fue la UNAM. Y esto es sorprendente, porque en la historia de la UNAM, en los textos que yo he visto sobre historia de la UNAM, jamás se menciona que se formaron
kindergartneres universitarias y que tenían maestros formidables. Ahorita hablaré un poquito más al respecto, ¿no? Pero bueno, este esfuerzo de Estefanía Castañeda, digamos, fue de la mano por convencer a funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública, como el propio Justo Sierra, pero también otros, como en los 20, a José Vasconcelos, de manera que tuvo un contacto con estos funcionarios del Ministerio de Instrucción y más tarde la Secretaría de Educación Pública. Ahí tenemos, es un documento del Archivo General en donde Estefanía Castañeda fue comisionada para dar una charla sobre el kindergarten, así. Y este programa fue acompañado por 3 momentos: una pieza de canto interpretada por la señorita Leonor López, que era alumna de Estefanía Castañeda, la conferencia de ella, y en tercer lugar, una demostración, una muestra de canciones de kindergarten, que era importante que a través de la música, hoy le llamamos transversalidad, ¿no? Una canción, ¿no?, como la de El pajarito y su mamá, es detonante para hablar de cuestiones morales, el amor a la familia, ¿no?, por ejemplo. Pero también es detonante para una clase de educación musical, pero también es detonante para provocar psicomotricidad, ¿no? Pero también puede ayudarnos a hablar sobre valores estéticos, ¿no?, el valor de la belleza, ¿no?, de la bondad. Es decir, las canciones son un recurso muy importante para Estefanía Castañeda dentro del jardín de niños, ¿no? Tenemos otra imagen en donde esta pues es de 1918, en donde Estefanía Castañeda fue a Honduras, y en Honduras funda la tradición del kindergarten. Esto es un detalle impresionante, porque también Estefanía Castañeda mira hacia el sur, y en Tegucigalpa se funda el primer jardín de niños, que cuando ella sale del país, 1919, 1920, años después, el presidente de Honduras le reconoce públicamente en el Acuerdo 178, que les voy a mostrar más adelante, en donde el primer jardín de niños impulsado en Honduras lleva el nombre de Estefanía Castañeda. Entonces, ¿qué es lo que hace en Honduras? Además de formar maestras de kindergarten, funda escuelas en donde se instauren desayunos escolares. Es una locura, porque vemos una vez más esta concepción de educación popular, en el que la maestra de jardín de niños también se encarga de crear comunidad, y no podemos enseñar a niños que tienen el estómago vacío. Por eso es una prioridad la alimentación dentro de los jardines de niños, ¿no? Además, esta foto es hermosa porque está rodeada Estefanía Castañeda de todas sus discípulas hondureñas. Desgraciadamente no he podido yo encontrar un solo material de historia de la educación en Honduras, o siquiera artículos hondureños en donde se hable sobre Estefanía Castañeda. Ni siquiera he podido yo encontrar una foto de este primer jardín de niños, pero en el Archivo General de la Nación encontramos buena documentación al respecto. En esta siguiente diapositiva, que es una carta de 1920, en donde ella ya acepta que tal vez la universidad, y no la normal, sea el espacio donde ella pueda formar kindergartners. Y por ello es que se propone dar a conocer el kindergarten. ¿Cuál era el problema? Que pues ella no tenía la formación universitaria que exigía para ser catedrática. ¿Qué es lo que hace? Estudiar en la universidad, en la Escuela de Altos Estudios, que más tarde va a ser la Facultad de Filosofía y Letras. Se matricula, se da cuenta que ella autodidactamente ha aprendido la filosofía de Froebel, pero debe de conocer filosofía dentro de la academia. Y pues bueno, ella se matricula en la maestría en filosofía, pues que se le reconocen los estudios de licenciatura como los de educadora. Y esta diapositiva, esta imagen la encontramos en el Archivo Histórico de la UNAM, en el expediente de Estefanía Castañeda, en donde incluso podemos encontrar detalles de las materias que tomó, como Historia de la Cultura con Alba, y también encontramos aquí que le dio clases de Historia del Pensamiento Universal a Antonio Caso, y que le dio clases también de Metodología de la Enseñanza Ezequiel Chávez. Estos dos profesores de la universidad son bastante conocidos,
Y me atrevería también a decir que ya que Antonio Caso y Ezequiel Chávez dieron clases en la normal y les dieron clases a educadoras, sabían ellos perfectamente que la universidad debía de tenerlas dentro de la UNAM. Y esto es una hipótesis. Es probable que Antonio Caso y Ezequiel Chávez hayan sido algunos de los primeros mexicanos, varones, que apoyaron que las mujeres dieran clases en la UNAM. Obviamente una cosa es apoyar y otra cosa es ya directamente dar clases. Y aquí el mérito de Estefanía Castañeda es no solamente dar clases, como ya mencionaré más adelante, sino organizar todo un curso de kindergartners dentro de la UNAM. Este es otro documento que encontramos en el archivo histórico, en donde se nos menciona que Estefanía Castañeda estaba estudiando también teoría de la evolución y antropología, porque pues uno de sus maestros fue Juan Comas y Ranulfo Bravo, si no me recuerdo, que ese fue un gran médico incluso de la universidad, estudios de psiquiatría. Y esto también es impresionante, porque la formación de Estefanía Castañeda se sirve de todas las disciplinas que puedan comprender al niño, incluyendo la psicología, incluyendo la medicina. Y aquí tenemos un documento muy bonito en donde al parecer hubo resistencia de algunos dentro de la universidad en que Estefanía Castañeda estuviese en un seminario universitario. Y lo que hizo entonces ahí Antonio Caso es de puño y letra firmar lo siguiente: yo, en la cátedra de sociología, autorizo que Estefanía Castañeda esté en este seminario. Cual es interesantísimo. Antonio Caso, según Candelario Reyes, dice que para Antonio Caso, Estefanía Castañeda fue la alumna más brillante en 1922, que es el seminario en el que toma con Antonio Caso. Es la alumna más brillante que presentó la tesis más sobresaliente. Es decir, obtuvo algo de reconocimiento por parte de un gran filósofo, ¿no? Antonio Caso. En la siguiente tenemos una relación de materias que tomó Estefanía Castañeda aquí, en la que encontramos psiquiatría, encontramos psicología, organización y administración escolar, epistemología, cosas que dentro de pedagogía pues son muy importantes, ¿no? La construcción de la teoría pedagógica, de conceptos, paradigmas. Y otros tantos contenidos como filosofía de la educación, psicología general y un curso breve sobre educación, de historia de la educación. Es que Ezequiel Chávez era también un gran conocedor de la historia de la educación. Otro detalle: en sus tiempos libres Estefanía Castañeda suplía a catedráticos como Salvador Novo. En 1925, en la normal, se estableció un curso de literatura infantil y se le encargó a Salvador Novo impartirlo. A la mera hora, desconozco las razones, se echó para atrás Salvador Novo y pues Estefanía Castañeda suplió a Salvador Novo en la cátedra de literatura infantil. Cualquier cosa. Salvador Novo era un hombre fantástico, un hombre con una sensibilidad poética formidable, ¿no? Además, una persona que cuestionó, por cierto, ¿no?, los estándares de masculinidad de su tiempo, ¿no?, el macho mexicano, porque le parecía ciertamente ridículo que la mexicanidad se apoye en lo que más tarde, ¿no?, hablaríamos como máscaras, como el sentimiento de inferioridad que criticó Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México, ¿no? Este grupo llamado Los Contemporáneos tenía una fantástica sensibilidad, una capacidad para tener en la estética conocimientos para criticar este estereotipo del llamado macho mexicano. Pero me parece interesantísimo que Estefanía Castañeda se haya también dedicado a la literatura infantil. En 1932, cuando ya tiene su diploma, no terminó los estudios en la maestría en filosofía, pero sí en la maestría en ciencias de la educación, que es un antecedente de pedagogía en la universidad actualmente que se imparte, ¿no? Y propone un plan de estudios para kindergartners, no propiamente dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, sino en la escuela de verano. ¿Qué es la escuela de verano? Hoy la conocemos como el CEPE, Centro de Enseñanza para Extranjeros. Se hizo un material, un libro, conmemorando los 80 años de la escuela de verano, convertida hoy en Centro de Enseñanza para Extranjeros, una idea de Vasconcelos, formidable, y para mí fue muy penoso no encontrar el nombre de Estefanía Castañeda ahí. Están otros como el de Pedro Enrique Sureña, ¿no?, que tuvo una labor fantástica también, porque fue uno de los que convenció a John Dewey de venir a México y dar clases aquí en la escuela de verano, ¿no?
pero pues la labor de Estefanía Castañeda no está mencionada y pues esto es bastante triste porque la huella que tuvo de 1931 a 1934 fue la de formar educadoras. A todas les dieron su diploma de educadoras universitarias y que les impartieron ahí conocimientos de la naturaleza del niño, naturaleza física, conferencias sobre el alma del niño, y ya aquí entramos en conocimiento de Froebel, porque él pensaba que tanto la naturaleza pensante como la naturaleza corpórea del niño deben de estar en armonía, ¿no? No podemos únicamente desarrollar la intelectualidad, la pura memorización, sino que también hay que desarrollar la corporalidad, ¿no? La psicomotricidad la llamamos actualmente, ¿no? Es más, ¿podemos acaso, sobre todo en estos más de 2 años de pandemia que estuvimos, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros estudiantes y nosotros mismos, el cuerpo sufrió un estatismo brutal? Y nos preguntamos, ¿qué aprendimos? Porque esa es la intención del jardín de niños, que no estén las niñas y los niños estáticos, que se muevan. Y no hay aprendizaje si no hay corporalidad presente. Esta es una imagen muy bonita, 1931, en el barrio universitario. Porque ahí podemos identificar a un viejo conocido, Dante Alighieri, cuyo busto es justamente el que adorna la entrada de la Facultad de Filosofía y Letras, y ahí tenemos una fotografía entonces de nuestra Estefanía Castañeda, rodeada ¿de quién? Pues de su ayudante y de niños. De manera que eso también es un gesto muy bonito, porque por un momento la universidad abrazó totalmente la formación de la infancia. También se les enseñó arte en el kindergarten, juegos, música, poesía, porque los niños debían de disfrutar la poesía, debían de apreciarla, sus metáforas, su ritmo, la cadencia. Debían de encontrar en ella un espacio de lo que llamamos subjetivación, de desarrollo de la personalidad. De literatura infantil, de dibujo, de modelado, trabajos manuales, porque según Froebel, esto es muy importante, el niño debe de aprender también a trabajar, claro, bajo un proceso graduado. Esto lo menciona Estefanía Castañeda. Cuando el niño, cuando el recién nacido, cuando tiene los primeros años, si ve que la madre está hilando, pues él comienza o ella comienza a imitarle. Entonces, a partir de la imitación en el trabajo, se inculca también el valor del trabajo, ¿no? Algo que tiene mucha relevancia, por cierto, también en México, ¿verdad? Organización y administración del kindergarten, miren nada más, sociología de la educación. Y este es otro de los rubros muy importantes también para la formación de la comunidad pedagógica, porque resulta que Estefanía Castañeda decía que era muy importante que supiese sociología de la educación. Y en tiempos en donde Antonio Caso funda la cátedra de sociología y más tarde, a través de Lucio Mendieta y Antonio Luna Arroyo, se funda ya propiamente el Instituto de Investigaciones Sociales y después la licenciatura en sociología, es muy relevante que Estefanía Castañeda haya propuesto un rubro llamado sociología de la educación. No fue la única, también Dolores Correa lo propuso, pero es importante que dentro de la universidad esto se imparta, que por cierto son estos contenidos de cooperativismo, de apoyo mutuo, ahí es donde entra, ¿no? Porque la madre es agente de transformación social. Organización y administración del kindergarten y hogar infantil unidos, y también aspectos de administración educativa, porque a veces las egresadas de la normal deben incluso de crear la escuela, el jardín de niños desde cero. O sea, ellas se encargan de levantar prácticamente todo, organizar a las mozas, a las ayudantes, las madres de los menores, encargarse de los niños, de las niñas, los planes y programas, del mobiliario, del financiamiento, de la prensa pedagógica. Es una labor total, porque a ellas les tocó partir de cero, ¿no? Por ello quisiéramos entonces reivindicar la figura de Estefanía Castañeda como una de las primeras profesionales universitarias. Este es un fenómeno que ya he estado estudiando, por ejemplo, la doctora Lourdes Alvarado, quien ya la hemos tenido incluso también aquí en el Museo de la Mujer, hablando de Laurana Wright, por ejemplo, ¿no? Nuestras primeras catedráticas universitarias, y pues habrá entonces que considerar a Estefanía Castañeda, porque ella dice, a propósito de esta escuela de verano para kindergartners, lo siguiente: esta escuela es de señoritas, en ellas se sigue un régimen feminista, y ningún estudiante debe separarse de esta orientación. Queremos preparar a la mujer para una vida más alta y mejor a fin de que reconozca los derechos y obligaciones
Feminismo liberal, lo entendemos, claro que sí. Abrir estos espacios dentro de la universidad donde la palabra feminismo, es más, ni siquiera había circulado, es importantísimo considerarlo, ¿no? Que le corresponden como un miembro real y necesario de la sociedad mexicana. No deseamos que se sienta débil, sino fuerte, y que sepa que ella debe conducirse a sí misma, sin recibir consejos de los demás miembros del estudiantado mexicano. Es tiempo de que nuestras jóvenes estudiantes formen su unión patriótica de mujeres mexicanas, como las que tienen las autoridades japonesas y las estudiantes ginebrinas. Por ahí tengo una hipótesis. Es probable que esta idea la hayan retomado después fantásticas mujeres como Luz Vera, como Dionisia Zamora Pallares, para la fundación de la Asociación de Universitarias Mexicanas, que más tarde la vamos a conocer como la FEMO. Es probable que Estefanía Castañeda haya, si bien no dicho, fúndese esa organización, instaurado un espacio en el que se hable sobre la necesidad de que existiesen asociaciones de universitarias en México. Sobre la fundación de la UM, pues eso ya lo podemos hablar si quieren después, pero me parece muy importante recuperar entonces a Estefanía Castañeda como una mujer visionaria. Me voy a regresar un poquito al informe que ella da en 1903 sobre la necesidad de instaurar el kindergarten a Justo Sierra, porque ella dice: para conocer y saber de la naturaleza del niño, solo hay un libro viviente, el niño mismo. Para los que nos gusta la hermenéutica, esto tiene un sabor muy especial. Y visualmente, el niño entonces debe de encontrar en el kindergarten la lectura del mundo, para leerse a sí mismo. Y ya que hablamos de lectura, la lectura de esta fotografía, que es la que adorna nuestra imagen inicial aquí en este evento, quiero yo nada más mencionarles que es justamente representando esta idea de Estefanía Castañeda, en donde ustedes pueden ubicar al niño en el centro, sosteniéndolo. Estefanía Castañeda le está dirigiendo la mano para leer el libro, que podemos decir es probablemente el libro, un símbolo del mundo, y que al menos atrás de ella yo puedo identificar tres figuras. La que está viendo de frente atrás de ella y que tiene una vestimenta distinta es su ayudante del primer jardín de niños, que es el Federico Frebel, Carmen Ramos. A su izquierda distingo a la señorita Vallejo, Virginia Vallejo, y a la que tiene la mano extendida hacia Estefanía Castañeda, ella es la señorita Luz Vallejo. Sí, me parece que sí. Discípulas de Estefanía Castañeda. Entonces, esta imagen corporalmente representa un pensamiento clave en la filosofía frebeliana, en la pedagogía frebeliana. Dentro de la universidad yo puedo encontrar documentos en donde se expide que por un costo de 20 pesos se le dé el título, el diploma, mejor dicho, de educadora universitaria. Es decir, es una formación universitaria de maestras de jardín de niños. Y pues para ello se le nombra a Estefanía Castañeda como la que las formó. Y quisiera también pasar a un rubro muy bonito del pensamiento de Estefanía Castañeda, que es la infancia. Tenemos de su lado izquierdo una carta de una niña, Blanca, a Santa Claus, y para los que no puedan leerla, se las comento así. Santa Claus, Santa Claus, ¿me haces favor de mandarme una muñeca y dulces? Firma la niña Blanca Otero, ¿no? Que es una carta a Santa Claus. Estefanía Castañeda también adaptó muchos pensamientos de Estados Unidos a México y de Alemania a México. Y pues en sus ratos libres Estefanía Castañeda también hacía canciones infantiles, como la siguiente, que tiene, creo yo, un sentido social muy bonito. Es un diálogo entre el juguetero y el huérfano, y el juguetero, vendedor de juguetes, dice así: para regalo de los niñitos son los juguetes que vendo aquí, que vengan pronto los niños buenos, venid queridos, venid aquí. El huérfano responde: buen juguetero, dale a los reyes esta cartita que yo escribí, en ella pido lo que más quiero, si ellos son reyes dirán que sí, en ella digo que soy muy pobre, que nada
nada puedo comprar. Dales mi carta, buen juguetero. Si ellos son magos, la entenderán. Y el juguetero responde: para regalo de los niñitos son los juguetes que vendo aquí. Que vengan pronto los niños pobres. Venid, queridos, venid, venid. Los juguetes, como dijera Walter Benjamin, también representan los productos o son expresiones de cuánto la civilización ha pretendido también destrozar el mundo infantil. Y pensamos que una interpretación incluso benjaminiana nos llevaría a poder valorar la infancia como una necesidad dentro de cada cultura. Porque a veces queremos, ¿no?, bajo esta categoría de adultocentrismo, pensar que los niños, que las niñas deben de instaurarse o deben de ingresar al mundo adulto, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes que comparto de la casa obrera o casa amiga de la obrera, en donde también ahí Estefanía Castañeda abrió kindergarten, en donde podemos ver aquí algunos educandos que les están enseñando el primer don de Froebel, nociones de tiempo, nociones de naturaleza, colores, etcétera. En esta otra tenemos niños jugando en el receso, en fila, para tal vez aprender nociones de organización. El juego es importantísimo para Froebel, porque todo juego tiene reglas. Y pues en la medida que uno logra intuir el valor de esas reglas, puede uno entrar en el juego. Y además es una capacidad de creación y recreación. En esta otra imagen tenemos que dentro de la casa amiga de la obrera había un comedor. Y volvemos al punto en el que Estefanía Castañeda también pensaba que estos eran lugares de asistencia social. Porque, olvidé mencionarlo, el curso para formar kindergartners en la universidad era curso para kindergartners y trabajo social. Lo cual es probable que Estefanía Castañeda haya propuesto la creación de lo que hoy llamaríamos la licenciatura en trabajo social. Insisto, esto es para estudiarse. En esta otra tenemos una imagen de la maestra enseñándoles a los niños los cuidados de los animales. Porque es dentro de las granjas. El ambiente rural era muy importante para Estefanía Castañeda. Fue invitada a formar kindergartners rurales, no solamente de la Ciudad de México. Vivió un tiempo en Tlaxcala y allí formó también kindergartners. Es decir, Estefanía Castañeda era una mujer impresionante. Pensaba que dentro del campo mexicano, en las comunidades indígenas, debía de haber kindergartners. Y ahí, por cierto, probablemente no entre Santa Claus. Debería entonces de incorporar elementos culturales indígenas al kindergartner. Y esto explica más adelante por qué Estefanía Castañeda recupera mitos indígenas para enseñárselos a los niños. Para Estefanía Castañeda, el niño está proyectándose o tiene, digamos, una especie de germen de futuro. De manera que si se descuida el niño, se descuida el futuro también de la humanidad, ¿no? Por eso dice que es un miembro de la sociedad humana y debe ser tratado como tal, que se habitúe, que aprenda virtudes sociales y que el párvulo, ¿no?, aprenda también a desarrollar sentimientos de humanidad, de auxilio mutuo, de amor fraternal. Estos son preceptos que practica y que unen íntimamente al niño con su vida, ¿no? Después de 1911, en la que ella fue maestra de escuela normal, cuando llegó Berta von Glümer, tomó la cátedra, ya no volvió hasta mucho tiempo después a ser maestra, hasta 1917, de la cátedra de materiales profesionales, porque ella creó un material de construcción mexicano, que es una adaptación del material didáctico de Froebel en México. Y ese material es importante también de poderlo estudiar, porque en una historia de los materiales didácticos habrá que considerar a Estefanía Castañeda. No cualquiera crea materiales didácticos. A ver, esto que quede bien claro, porque luego tenemos por ahí críticas de algunos colegas, ¿verdad? En los que dicen, cualquiera puede hacer cartulinas, cualquiera puede hacer plastilina. No. Todo material didáctico debe de estar de acuerdo con una planeación, debe de estar adecuado al ambiente de aprendizaje y debe de estar construido con base en conocimientos teóricos muy, muy precisos, ¿no? De repente por eso nos encontramos a veces, ¿verdad?, profesionistas que luego no saben hacer ni una presentación, 25 láminas, 25 líneas, ¿no?, para una diapositiva. Caramba, hacer material didáctico
tiene un especial interés, incluso desde la educación, de todos los niveles de educación. Por cierto, ahí estaba Paula Gómez Alonso, para quienes no la conocemos, amiga de Estefanía Castañeda y de quien forma parte de esta primera asociación filosófica. En sus ratos libres, Estefanía Castañeda promovió que sus estudiantes estuviesen en un espacio de radio llamado La Hora del Cuento, una propuesta de José Vasconcelos y que, por cierto, a Gabriela Mistral le fascinó. Pues bueno, en una ocasión no se pudo presentar la señorita Ernestina Latour, que era alumna de Estefanía Castañeda, y pues Estefanía Castañeda dijo, bueno, si no puede ir mi alumna, yo sí puedo ir para allá. Con lo cual es muy probable que Estefanía Castañeda haya estado efectivamente en la radio, radioeducación, ¿no? Esta mujer era increíble. Y también quisiera no dejar pasar, porque no quiero yo glorificar la labor de Estefanía Castañeda. Vengo también a mostrarles aquí algunos detalles que tuvo Estefanía Castañeda con sus congéneres, y he hecho una lista de conflictos que uno puede encontrar de ella en el Archivo General de la Nación. El de 1907 con Zapata ya se los platiqué. En 1928 Rosaura Zapata manda destituir a la señorita Lamadrid de un jardín de niños, y Lamadrid era alumna de Estefanía Castañeda, de manera que la defiende para que sea reincorporada en este jardín de niños. Ya después Zapata en otro documento dirá, no, yo no la saqué del jardín de niños, yo solamente le hice algunas observaciones sobre su actividad. Insisto, necesitamos buscar aquí las dos versiones, porque yo no puedo quedarme únicamente con la de Estefanía Castañeda. En 1928 hubo un conflicto de Estefanía Castañeda con un maestro de solfeo, porque ella entró directamente a su salón de clases y el maestro de solfeo no le aceptó con buen gusto, porque él estaba dando clase y no quiso que Estefanía Castañeda le dijese en qué se estaba equivocando en el momento que daba clases. Por eso es que mandó una carta a la Secretaría de Educación Pública al respecto. Entre 1928 y 1930, como ven ustedes en este documento, en la SEB encuentro documentos en donde se dice que Estefanía Castañeda estaba faltando a unas reuniones de inspectores y se le invita entonces a Estefanía Castañeda que ya no falte. Lo cierto es que a partir de 1928 Estefanía Castañeda comienza a decaer en su salud, porque tenía una enfermedad en los ojos. Me parece que eso le hizo perder poco a poco la visión, y sufrió posteriormente de desmayos. Pidió muchas licencias, algunas se las permitieron, otras ya no, y pues la propia Estefanía Castañeda tuvo que lidiar incluso con su propia salud muy debilitada, ¿no? En la última década que le tocó, de 1930 en adelante. Tuvo problemas de salud en 1911 por una gripe. En 1925 se fracturó el brazo tratando de bajar del tranvía, y esto pues también le repercutió muchísimo en su salud. Del 29 al 34 es esta enfermedad de los ojos que les comento. En 1931 ella pide ir a un congreso en Estados Unidos, y la Secretaría de Educación Pública le da la licencia hasta un día antes que ya se van a llevar a cabo las actividades en Estados Unidos. Estefanía Castañeda piensa que esto es de muy mala voluntad, se queja directamente con el Departamento de Educación Normal, con Pichardo, se apellidaba Pichardo, y a partir de eso Estefanía Castañeda dice, renuncio, que no me merezco este trato. O sea, pienso que Estefanía Castañeda decía, no voy de vacaciones, no voy a un congreso, voy a seguirme formando. Es una mujer que ya estaba en el ocaso de su vida, por así decirlo, ¿no? Pero que seguía formándose como kindergartner, ¿no? Al respecto, ella solicita la renuncia 2 veces, se la niegan, y en la segunda vez hay 2 versiones de la historia. Hay una en donde se dice que muchas alumnas de Estefanía Castañeda fueron a la SEB a manifestarse, 22, y se metieron hasta la oficina de Pichardo, y que Pichardo dijo, ya me llegó la renuncia de la señorita Estefanía Castañeda, y miren, ya no va a proceder, se los juro que no va a proceder. La otra versión es que una de las alumnas de Estefanía Castañeda le agregó otro detalle a la historia. Dijo, si la renuncia ya no tiene ninguna validez, entonces hay que romperla. Le quita la hoja a Pichardo y se la rompe enfrente de él, porque ya no tiene ningún valor, decía, ¿no?
Estefanía Castañeda fue reinstalada, pero a cargo de Rafael Ramírez, uno de nuestros máximos referentes del normalismo mexicano, uno de los fundadores de la escuela mexicana, rural mexicana, y él pensaba que Estefanía Castañeda era una mujer muy valiosa, y por eso se nos va a Tlaxcala a formar kindergartners rurales, ¿no? Y pues este detalle que también ya les comenté de 1936, en donde Brito Fucher, que no era todavía rector, porque eso fue en los 40, pero echó a Estefanía Castañeda, fíjense nada más, un año antes de fallecer Estefanía Castañeda. Eso pues sí es bastante bochornoso, ¿no? Porque no le devolvieron ni sus libros ni objetos personales que estaban en ese edificio. Ese es el documento en el que Rosauro Zapata dice: Estefanía Castañeda está poniéndose muy rebelde porque yo le estoy dando órdenes verbales y ella no las está aceptando. Eso fue también uno de los motivos por los cuales Estefanía Castañeda no quería estar bajo las órdenes de Rosauro Zapata. Pienso que hubo una especie como de pique tremendo en el que al final, por eso Rafael Ramírez pues se lleva a Estefanía Castañeda, valorando su labor y colocándola como inspectora de jardines de niños, ¿no? Hay dos falsedades, dice Zapata, ¿no? Castañeda dice que yo la he quitado del jardín de niños, dice eso es mentira, y la otra es que Estefanía Castañeda dice Estefanía Castañeda dice que yo ando divulgando el rumor de que no está trabajando, que no está yendo a trabajar. Todo el tiempo se le avientan estas licencias de salud, ¿no? Y dice Rosaura Zapata, no, eso es falso, ¿no? Ya quisiera entrar pues al término de esta charla para hablar sobre el legado. Se firmó un documento, estas mujeres, estas discípulas de Estefanía Castañeda, en donde lograron primero 22 firmas y luego llegaron a más de 100. Directoras y maestras de toda la Ciudad de México que habían tomado clases con Estefanía Castañeda y que mandaron ese documento a la SEP para que no se volviese a repetir ni una sola ofensa a Estefanía Castañeda. O sea que las propias alumnas valoraban a nuestra Estefanía Castañeda. Por 3 razones. Primero, porque la veían como una guía intelectual. En segundo, porque ella fue muy innovadora. No nada más es traer los libros de Froebel, hay que adaptar sus ideas al contexto mexicano. Y también decían que era muy importante Estefanía Castañeda porque en la historia de la educación de kindergartners ella fue justamente una de las fundadoras. Esta carta la encontramos en el Archivo General de la Nación, firmada y reconocida, por cierto, ¿no? Otro detalle también que puedo encontrar con Rafael Ramírez es que pues valoró muchísimo la obra de Estefanía Castañeda y la felicitó por haber formado kindergartners rurales. Otro que también le reconoció fue Vicente Lombardo Toledano, quien él se encargaba dentro de la Universidad Nacional, y le agradeció a Estefanía Castañeda que le haya dado materiales de modelado y algunos de artes, materiales didácticos, que los había prestado justamente Estefanía Castañeda. ¿Qué tenemos de Estefanía Castañeda? Pues nada más una fundadora del primer jardín de niños oficial en México, una formadora dentro de la normal y de la universidad, creadora de teoría pedagógica, de prensa pedagógica, creadora de planes de estudio, hizo informes pedagógicos, editó, tradujo clásicos, fue pianista, fundó asociaciones civiles, estuvo en la radio. Es una labor impresionante de Estefanía Castañeda, una labor redonda. El acuerdo 178, el presidente de Honduras le da a conocer a Estefanía Castañeda esto que ya les comenté. El primer jardín de niños de Honduras llevará justamente su nombre y por eso fue llamado Kindergarten Estefanía Castañeda. Tenemos una imagen del homenaje al momento en el que saben que fallece, 1937, Honduras declara un día de luto nacional y pues aquí tenemos una foto recuperada por Candelario Reyes. ¿Qué más podemos obtener en cuanto al legado inmediato de Estefanía Castañeda? Que antes de fallecer a ella le encargan una carta en donde le recomiende directoras capaces de estar en jardines de niños, y ella hace una lista de sus alumnas y justamente las nombra como las más capaces. Este legado es muy importante porque no ha sido estudiado, tenemos documentos dentro del archivo histórico de la UNAM, pero falta que se den a conocer.
Otra de las que también fortaleció el legado de Estefanía Castañeda fue Berta von Blumer, en cuyo texto Apuntes de técnica del kindergarten se lo dedica justamente a la memoria de Estefanía Castañeda. Y algo también, un detalle que yo quería compartirles: el libro de español de lecturas de quinto grado, 1972, que por cierto fue en la reforma de Gloria Bravo Aguja, ¿no?, contenía el mito del diluvio, que es justamente un texto, una leyenda tolteca recopilada y adaptada por Estefanía Castañeda. Lo cual, esto es también algo muy, muy interesante que falta estudiarse. ¿De qué manera, no?, el legado de los normalistas en torno a la literatura infantil fue recuperado más tarde o se perdió? Pero al menos en 1972 tenemos un mito indígena contado por nuestra Estefanía Castañeda. He de decirles que hace poquito pude encontrar dentro de la biblioteca Samuel Ramos el texto Manuales de Kindergarten, que se publicó en 1980 como facsimilar de uno de 1933, y que para mí pues es un gran alivio, porque quiere decir que al menos sí tenemos un material para poder estudiar el pensamiento de Estefanía Castañeda. Y pues hace poquito también me encontré en una librería de viejo todos los volúmenes de la revista Kindergartner, en donde podemos ver hermosamente dibujados aquí un pensamiento de Froebel, en donde dice: vivamos con nuestros niños, fijémonos en las suaves protestas de su espíritu y en las silenciosas reclamaciones de su alma. Ellos nos darán la alegría y nos enseñarán el camino de la verdad. La normal de Ciudad Victoria lleva justamente el nombre de Estefanía Castañeda, y también en Ciudad Victoria se le recuerda con cierto cariño. Aunque a mí me ha sorprendido que no haya habido algún evento, tal vez lo hubo y no me enteré, ¿verdad?, en torno a nuestra Estefanía Castañeda. Y quisiera entonces cerrar con ello mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, escucharte, ¿no?, la verdad. Y nos quedaste a deber la historia de cómo llegaste tú a conocer el trabajo de Estefanía Castañeda. Y segunda, ya sabes, ¿cómo vincularías el trabajo que se está haciendo actualmente de recuperar propuestas feministas a la educación en México con el trabajo de Castañeda? Gracias. Sí, muchísimas gracias por ambas preguntas. La primera es que mi maestro de educación indígena en la FES Aragón, cuando yo estudiaba pedagogía, en una ocasión me preguntó los nombres de 5 pedagogos mexicanos. En ese momento, séptimo semestre, yo no supe qué contestar, porque jamás me había yo preguntado si los pedagogos mexicanos habían aportado algo hacia la comprensión de los problemas educativos en México. Lo primero que hice en ese momento fue, esto me da mucha pena confesarlo, pero pues está también en mi tesis de doctorado y ni modo, me salgo de la clase del profesor en el momento en el que me hace la pregunta, apenas acabo comenzando, fui a la biblioteca Reyes Heroles y después de 3 o 4 horas de estar allí, encontré un libro llamado Historia de la Educación en el Porfiriato, del doctor Álvaro Marín Marín, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ahí encontré 3, según él, pedagogos: Porfirio Parra, Abraham Castellanos, Julio Hernández. Y yo dije, ya tengo 3 nombres, ¿no? Cuando es mi examen de licenciatura, le reitero al profesor que ya tenía 3, pero que me faltaban 2. Me meto a la maestría en pedagogía y yo busqué esos otros nombres, ¿no? Pero al menos de ellos dije, Porfirio Parra no sé si era pedagogo, porque pues él era médico, y Abraham Castellanos era normalista, quien debo de considerarlo al menos como alguien que tiene un pensamiento pedagógico. Me quedé con él y con Julio Hernández. Incorporé ahí a Rodolfo Menéndez de la Peña y después a Alberto Correa. Pero cuando comencé a hacer la lista, dije como que esto hay mucho varón. ¿A poco solamente hubo puros varones en el Porfiriato hablando sobre educación, publicando textos pedagógicos? Y encontré que la hermana de Alberto Correa, Dolores Correa, poeta por cierto, tabasqueña,
feminista o precursora del feminismo, la incorporé y a partir de ahí se me abrió justamente el mundo, porque en una feria de libro en el Instituto de Antropológicas me encontré el texto de la doctora Milada Bazán, Laura Méndez de Cuenca, Mujer indómita y moderna, ¿no? Entonces, a partir de la maestría comencé también a interesarme por autoras, pero fue muy tardíamente, ¿no? Después de la maestría yo me encuentro un libro que se llama Grandes Educadores del siglo XX mexicano, que Alberto Morales y Vicente Fuentes Díaz, si no me recuerdo, hacen una antología y ahí incluyen varias mujeres y una de ellas es Estefanía Castañeda. Al principio no lo valoré, pensé que pues era una normalista que ya que dentro de la universidad no había estado, pues no tenía tampoco mucha relevancia para mí en ese momento. Me voy percatando, la vida pues es así a veces, ¿no? Que tiene mucho pensamiento dentro de la universidad y pues a partir de ahí comienzo ya a tomar muchísimo más en serio el pensamiento de Estefanía Castañeda, sobre todo porque cuando fue la pandemia, un día antes de que se cerrase la librería de Viejo Laberinto, fui para allá y viendo un escenario terrible en el que muchos libros ya estaban sobre el piso, actualmente la librería ya está cerrada, logré encontrar la biografía de Estefanía Castañeda y eso para mí fue muy importante porque el texto tampoco está en la UNAM, pero eso me dio una claridad respecto a la vida de Estefanía Castañeda y pues de ahí en adelante, ¿no? He tratado de ir a la normal a buscar el expediente de allá, no me dejaron acceder a ello, voy a ser un poquito más terco, pero al menos sí lo encontré en el archivo general y en el archivo histórico de la UNAM. Y respecto a lo segundo, de poder incorporar perspectivas feministas, para mí es muy importante que dentro de la historia de la pedagogía se reconozca que el feminismo no fue meramente satelital, sino que fue justamente un semillero de ideas pedagógicas, porque a la par de Estefanía Castañeda, otras mujeres como Laura Méndez de Cuenca, como Dolores Correa, pero otras también que por cierto pertenecían a ¿no? Como Dionisia Zamora, como la propia Paula Alegría Garza, ellas bajo ciertos ideales feministas fomentaron el estudio de la mujer y de las infancias, fundando asociaciones, dando conferencias. En 1951, por ejemplo, dijeron, si vamos a festejar a Goethe y si vamos a festejar a Altamirano, ¿por qué no festejar también a la primera universitaria en la historia de México, Sor Juana Inés de la Cruz? Seguramente no tomaron muy en serio a algunas personas en 1951 la propuesta, pero esto fue el inicio de algo que, por cierto, Graciela Hierro recordaba en un texto en homenaje a Sor Juana. Decía, me da muchísimo gusto, y yo creo que a Sor Juana le daría mucho gusto, de que en la UNAM la filosofía también sea estudiada por mujeres. De manera que dentro de estas vetas de género, con perspectivas de género, falta que lo entendamos no solamente como una materia, ¿no? Como la tenemos en Aragón, ¿no? Género y educación, sino que podamos incluso atrevernos a establecer nexos con otras materias, con sociología de la educación, con economía de la educación. Entonces eso queda pendiente, ¿verdad? Porque muchos movimientos, sobre todo dentro de la universidad, estudiantes han evidenciado la necesidad de que nuestros planes y programas de estudios tengan mayor presencia de textos de mujeres, de temáticas de educación femenina, y eso sería muy importante de retomarlo, ¿no? A Estefanía Castañeda como su propiedad. Sí, esto tiene que ver más bien con un planteamiento desde el pensamiento latinoamericano, porque José Martí, 1891, escribe un texto llamado Nuestra América, en donde dice, hay una América que es nuestra y una América que hay que defender, ¿no? No hay que ser como el hijo que cuando ve a la madre enferma la abandona, sino que más bien se trata de un reconocimiento, de una pertenencia. Por eso hablo de nuestra Estefanía Castañeda, por eso hablo de las nuestras, y es en un sentido de construir lo que dijera un gran filósofo, ¿no? Un gran pensador de la pedagogía, Arturo Andrés Roy, que es justamente la construcción de el nosotros, ¿no? Y el nosotros incluye, por cierto, también un nosotras. Para mí es impensable la pedagogía sin nuestras educadoras, sin nuestras pedagogas, y que quede claro que algunas de las ideas que tenemos en la actualidad, que se están manejando, han tenido antecedentes, por ejemplo, por nuestra Estefanía Castañeda, que es mía y es de todos y todas. Bueno, Ana Karina nos pregunta si podría decir, por favor, el nombre de los proyectos con que compitieron. Me imagino que se refiere a lo de Rosaura Zapata y Estefanía Castañeda, porque pues es
Esos documentos no los he podido encontrar hasta ahora, me falta investigar en el archivo de Rosaura Zapata. Estefanía Castañeda no habla al respecto, al parecer ese documento no quiso que se conociera, no lo he encontrado, pero era en torno a la creación de una reglamentación, una primera reglamentación 1926 del Jardín de Niños. Recordemos que el Jardín de Niños tardó mucho tiempo en ser reconocida como una profesión de Estado. Yo lo sé, ¿no? Esto es absurdo, pero hasta muy tardíamente se aceptó que las educadoras fuesen también profesionistas. Ángeles Luc dice que ¿cuál fue el papel que desempeñó Estefanía Castañeda en la educación preescolar indígena? Claro, fue formadora de maestras de jardín de niños en Tlaxcala, fue inspectora de estos jardines de niños. Es muy probable que los materiales suyos, como el de kindergarten, teóricos, los haya distribuido con ellas. Es muy probable que también que haya, así como la Casa Amiga de la Obrera, también dentro de esas escuelas, y que haya posibilitado que el cooperativismo sea una corriente dentro del normalismo rural mexicano. Entonces es una labor muy redonda, complementando la labor, por cierto, también de Rafael Ramírez, un fantástico normalista que se carteaba, por cierto, con todos los profesores de México.